Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras estaba hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Y ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y la resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Y ustedes son testigos de todo esto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es domingo, día del Señor, tercer domingo del tiempo de Pascua en nuestro calendario litúrgico. Hoy tenemos palabra de Dios abundante y poderosa, hermanos y hermanas. Y nos vamos a estar enfocando en algo extraordinario de la palabra de Dios hoy. Es que la resurrección, hermanos y hermanas, tuvo un efecto transformador en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de que nosotros hablamos de un testigo, de un Cristo resucitado, glorificado, de un Jesús glorificado, ¿no? Y nosotros también sentimos el efecto de una resurrección por parte de Cristo, donde nosotros tenemos que entender que también nos afectó a nosotros como personas la resurrección de Cristo, porque experimentamos a un Cristo vivo, glorioso, ¿no? Y manifestado a través del Espíritu Santo. Los discípulos tuvieron una reacción también al efecto de la resurrección, porque no eran los mismos y no fueron los mismos antes de la resurrección y después de la resurrección. Lo que impedía en muchos momentos que los discípulos pudieran en las apariciones reconocer al resucitado, hemos dicho aquí, fue que se estremecieron con lo que pasó el Viernes Santo. Se sintieron cómplices, se sintieron culpables de aquella traición que habían cometido contra su maestro, de aquella negación y de aquel abandono. Su cargo de conciencia en las apariciones de Cristo nuestro Señor no los dejaba ver claramente a qué venía Cristo. Y tal vez la imagen que ellos tenían de Jesucristo era de que venía en venganza, venía pues a acusarlos de culpables, de cobardes, de haberlo abandonado, de ser cómplices de todo lo que pasó. Y Cristo en las apariciones tiene ese propósito, hermanos y hermanas. Viene en un son de paz, podríamos decir, viene a calmar y viene a quietar. Tú y yo lo tenemos que ver desde esa perspectiva hoy domingo, hermanos y hermanas. Quiero que lo entendamos así. En muchos momentos la experiencia que no nos deja a nosotros experimentar al Jesús glorioso y al Jesús glorificado, al Jesús vivo, es por nuestro pecado, es porque hemos caído en tentación, es porque nos hemos separado de Él. Y eso no nos permite a nosotros vivir la fe en el Cristo resucitado. Hoy queremos hablar acerca de eso, hermanos y hermanas, y por eso la idea fuerza, entiendo yo, que tiene que verse desde ese punto de vista. La quiero compartir contigo. No solamente es recordar, hermanos y hermanas, al Jesús del ayer, sino que tenemos que vivir al Jesús resucitado. Esa es la idea fuerza con la que vamos a trabajar en el día de hoy. La primera lectura que tenemos a nuestra reflexión, hermanos y hermanas, es de Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 3, versículos 13 hasta el 19. Yo lo que quiero que te fijes ahí es en un Pedro transformado, en un Pedro que está hablando después de su encuentro con Jesús vivo, después de su encuentro con Jesús resucitado, después de su encuentro con el Cristo glorificado y el impacto que tuvo en su vida. Este Pedro que nosotros vemos hoy en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, jamás se puede comparar con el Pedro antes
de la resurrección, con el Pedro del Viernes Santo. Con toda fortaleza, hermanos y hermanas, Pedro comienza a predicar y a proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no era cosa fácil. Pedro anunció, hermanos y hermanas, o proclamó la resurrección de Cristo con una denuncia y con un anuncio, ¿no? El mensaje de la lectura hoy primera es de que Dios glorificó a su Hijo. Eso es lo que tiene Pedro en su mente. Y lo aclara ante la audiencia diciendo, hermanos y hermanas, la denuncia primero. Eso es lo que él dice. Ustedes lo entregaron. Ustedes renegaron de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes fueron capaces de indultar a un asesino como Barrabás y lograr que Jesucristo ocupara el puesto de un criminal. Ustedes, sabiendo que Pilato no había encontrado culpabilidad en él y lo quería soltar, ustedes mataron al autor de la vida. Así, con esa valentía, denuncia Pedro, hermanos y hermanas, sin miedo, sin temores, la resucitación, el Cristo resucitado, ¿no? La experiencia de la resurrección, no solamente en Cristo, sino en Él. Ustedes mataron al autor de la vida. Fuerte, hermanos. Y esto va a tener otras consecuencias que nosotros vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Esa era la denuncia. ¿Cuál era el anuncio que hacía? La denuncia es fuerte, pero el anuncio es todavía mucho mejor y calma todo eso que ha sido tan de repente, tan fuerte. El anuncio es, hermanos y hermanas, que Dios lo resucitó. Por eso esa primera lectura trata acerca de Dios glorificó a su Hijo Jesús. El anuncio es precioso. Dios lo resucitó y no solamente Dios lo resucitó, nosotros somos testigos de lo que ha sucedido. Pedro entonces, hermanos y hermanas, concluye para que pueda haber una disposición de parte de la audiencia. Él concluye, hermanos y hermanas, pero ¿saben qué? Todo lo que ocurrió fue por ignorancia de ustedes, ¿no? Toda esa renegación que hicieron de Cristo, todo ese indulto que le dieron a un criminal y incluso matar al autor de la vida fue por ignorancia, que nos hace recordar la primera palabra de Jesucristo colgado de la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pedro también está a un nivel, hermanos y hermanas, de fortaleza en el Espíritu de Dios, que es capaz ya de entender lo que Cristo le enseñó en el Evangelio de hoy. Después de la resurrección, ya bien fuerte en él, acepta que todo lo que pasó Jesucristo era para que se cumplieran las Escrituras y para que se cumpliera la profecía. Tenía que sufrir el Mesías, tenía que morir el Mesías, tenía que resucitar al tercer día. Por lo tanto, al finalizar la primera lectura, Pedro exhorta a la comunidad, tal vez respondiendo a la pregunta: ¿y ahora qué tienen que hacer ustedes después de haber pasado por todo eso? Pues lo que está en camino, hermanos y hermanas, es convertirse, es arrepentirse, es librarse del pecado. Y atrás va a quedar, señala con mucho entusiasmo, todo tipo de resentimiento por parte de Dios, todo tipo de venganza por parte de Dios. Van a recibir a través del arrepentimiento y la conversión, van a recibir el amor de Dios. Y no solamente el amor de Dios por haberse arrepentido, sino que van a experimentar la misericordia. La desobediencia quedará atrás. Debe haber confianza, es lo que estimula Pedro en su discurso, hermanos y hermanas, ante aquella gente. Debe haber seguridad. ¿Por qué? Porque al reconciliarnos recuperamos aquello que habíamos perdido, que era ser hijos de Dios. Eso es importante, hermanos y hermanas. Fíjate cómo habla Pedro. ¿Tú te crees que Pedro iba a hablar así antes de la resurrección? Sin el soplo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Atrás quedó muchísimo, ¿no, hermanos y hermanas? Quedó muchísimo de aquel hombre que era temeroso, cobarde y que no tenía las fuerzas por el miedo de proclamar lo que tenía que proclamar delante de Dios. Y delante de los hombres también. Si lo vamos a actualizar, hermanos y hermanas, vamos a ponerlo en nuestro tiempo. Esto que nos ha dicho Pedro, hermanos y hermanas, hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar? Hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, hay situaciones en la vida por las cuales tú y yo tenemos que pasar, donde lamentablemente se podría entender que nosotros matamos al autor de la vida. Simplemente hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Y verlo en estudio, en análisis, ¿verdad? A veces las actuaciones mías
como que uno es capaz de matar al autor de la vida. Y uno dice, ¿cómo? Pues mira, a veces cuando caemos en tentaciones que nos llevan al pecado, matamos al autor de la vida. A veces cuando hay una ruptura entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y hay una separación, rompemos, hermanos y hermanas, la comunión con Dios. Es como matar el amor de Dios y es como matar al autor de la propia vida. Cuando caemos en grandes caídas, hermanos y hermanas, cuando tocamos fondo, después de estar bautizados, después de ser cristianos, después de haber comulgado, después de habernos casado por la iglesia, después de habernos comprometido con tantas cosas, o sea, las tentaciones, la ruptura con Dios y las caídas, hermanos y hermanas, se podrían interpretar hoy como estar matando al autor de la vida. Y eso sucede en nuestras vidas. Pero ante el Cristo resucitado y ante Pedro, en la exhortación de Pedro a todos aquellos que les estaban escuchando, yo tengo que verme ahí e incluido a mí y ver, hermanos y hermanas, que Pedro me está hablando a mí hoy en día a través de la experiencia de él, del Cristo resucitado, porque yo estoy en Pascua y yo quiero vivir también a Cristo resucitado. Y escucha lo que te dice Pedro a ti personalmente, como yo he entendido que me lo ha dicho a mí personalmente. Escucha a Pedro hablándote a ti, hermanos y hermanas. Aún así, después de tentaciones, haber caído, después de la ruptura, después de las caídas, aún así no debemos sentirnos condenados eternamente al fracaso. No te sientas tú jamás en tu vida, hermanos y hermanas, condenado eternamente al fracaso por una caída o por haber pecado contra Dios, el prójimo y contra tu propia persona. Por habernos separado de Dios en algunas cosas que pasan, hermanos y hermanas. Porque Pedro nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Existe el perdón. Y junto al perdón viene la misericordia. Podemos recuperar el ser hijos de Dios. Eso que nos dice Pedro, hermanos y hermanas, es fruto de la experiencia personal de él con el Cristo vivo. Una persona que lo negó, una persona que lo abandonó, una persona que lo traicionó, hermanos y hermanas, habla con esa autoridad, da testimonio de ello y nos invita y nos exhorta a nosotros que creamos en ese Cristo vivo porque podemos salir de situaciones terribles. Juan, en la segunda lectura de hoy, es la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 1 al 5, hermanos y hermanas, también es el Juan después de la resurrección de Cristo, después de su encuentro con el Cristo vivo. Yo te lo estoy remarcando así para que tú veas lo que crea la transformación en uno y en la comunidad cuando creemos en un Cristo vivo. Pues en esa segunda lectura, hermanos y hermanas, Juan establece que todos nosotros debemos de experimentar el gozo del perdón y la reconciliación aunque hayamos sido infieles a nuestra vocación cristiana. Y fíjate cómo él lo pone. Este es Juan ya experimentando al Cristo glorioso y victorioso. Y fíjate cómo le habla a los que han caído en pecado, a los que se han apartado de Dios, ¿va? En la misma sintonía que está hablando Pedro. Juan establece que debemos experimentar el gozo del perdón, el gozo de la reconciliación, aunque hayamos sido infieles en nuestra vocación cristiana. ¿Cuál es nuestra vocación cristiana? El matrimonio que contraje como sacramento, el ser padre y madre, el honrar dentro de esas obligaciones y deberes, dentro de esos compromisos que yo asumo de larga duración, hermanos y hermanas, cuando fallo, cuando me desvío, en el compromiso como cristiano, en el compromiso de leer la palabra de Dios, de comulgar, de confesar. Hermanos y hermanas, estamos hablando de todo eso para que nos ubiquemos. Y si hemos fallado y hemos sido infieles en nuestra vocación cristiana, podemos experimentar el gozo de la transformación en Cristo resucitado. Que también señala él que aún respondiendo nosotros a la llamada que nos hace Dios a la santidad y fallando en eso, podemos experimentar el gozo del perdón y el gozo de la reconciliación. Dios enfatiza a Juan, hermanos y hermanas, en su experiencia del Cristo vivo. Dios no nos rechaza definitivamente y nos presenta la oportunidad de reparar por su amor cualquier tipo de debilidad nuestra y por su misericordia. Dios jamás nos rechaza definitivamente, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Y mira que en el caso de Cristo fue terrible.
simplemente con pensar aquello de negarlo, de traicionarlo, de abandonarlo, y de Pedro decirle: yo no soy uno de ellos, yo no estaba con ellos, yo no lo conozco. Solamente con pensar en eso, fíjate si eso fue mortal. En la vida nuestra también puede pasar con nuestros actos, con nuestros desvíos, con nuestra forma de apartarnos, hermanos y hermanas, de las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si Dios no nos rechaza a nosotros definitivamente, porque nos da una oportunidad para reparar por medio de su amor y su misericordia en nuestras vidas, ¿por qué yo no experimento eso en el Cristo vivo? ¿Por qué yo no vivo aquello del Cristo vivo? Nos da esperanza Juan, al igual que Pedro, hermanos y hermanas, una esperanza luego de cualquier caída que tengamos en la vida, de cualquier situación, hermanos y hermanas, en la que podamos estar. ¿Para qué? Para poder volver con toda sinceridad a Él. Pero la conversión tiene que ser sincera. Esto pasa en la vida, hermanos y hermanas, y esto son buenas noticias para todos nosotros, los que estamos buscando cumplir la voluntad de Dios, la santidad, nuestro desarrollo en la vocación cristiana, camino a la salvación. Todo eso, hermanos y hermanas, que a veces en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra inclinación ante el pecado, queda lamentablemente sacudido la experiencia, queda lastimada, herida, trastocada, lacerada. No te rindas. Hay una experiencia con el Cristo vivo, hermanos y hermanas, que la tenemos que experimentar todos nosotros. Entonces, hemos visto ya el sentido de esa primera lectura, el sentido de la segunda lectura en nuestras vidas, hermanos y hermanas, es el Pedro post-resurrección, post-Pascua, de la comunidad renovada en las cosas de Dios en el Cristo vivo. Y a Juan también lo hemos visto dentro de la comunidad pascual, dentro de la comunidad de la resurrección. Ahora el Evangelio nos va a poner atrás, no al frente. Primera y segunda lectura nos tienen ya con la vivencia del Espíritu Santo y el Cristo vivo, pero el Evangelio nos lleva atrás al domingo primero de la Pascua de Resurrección, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la tarde. Ahí entonces vamos a ver a un Pedro y a un Juan, hermanos y hermanas, que no están como están en la primera y en la segunda lectura de hoy. ¿Qué pasa en el Evangelio, hermanos y hermanas? ¿Y qué vemos nosotros en el Evangelio? Pues, hermanos y hermanas, estos discípulos, ahora estamos hablando de los 11 discípulos que estaban allí, no pensaban así como en esas dos primeras lecturas que nosotros hemos visto. Ellos no pensaban de Cristo como después de haber tenido la experiencia del resucitado, ¿no? Ellos pensaban, se miraban, veían lo que había pasado, y por eso en ellos, hemos discutido aquí también, les causó miedo y hasta se asustaron. Es que no entendían el Viernes Santo, hermanos y hermanas. Ahora es que Pedro dice que conforme a las Sagradas Escrituras se tiene que cumplir, porque Cristo se lo dijo también para que lo pudieran entender. Pero ellos no entendieron lo que pasó el Viernes Santo. Estaban totalmente enmarcados y estaban totalmente confundidos. El conflicto que había, hermanos y hermanas, entre el Jesús con quien ellos convivieron y el Jesús glorioso, significa aquí algo muy importante. Y también en la vida de nosotros para entender la Pascua y el Cristo resucitado. Una cosa fue para los discípulos el Jesús con quien ellos compartieron esos 3 años de carne y hueso. Y otra cosa fue la experiencia del Cristo resucitado, hermanos y hermanas. Y si había un conflicto en eso, entonces había que resolverlo. Y si lo hay entre nosotros, lo tenemos que resolver, porque estamos hablando del Jesús, el Cristo del ayer y el Cristo de hoy. Y ese conflicto nosotros lo tenemos que arreglar. Esto, hermanos y hermanas, no solucionarlo, esto impedía a los discípulos entender la misión que ahora tenían, como nos puede impedir a nosotros entender la misión que yo tengo si yo no entiendo al Cristo antes de la resurrección con el Cristo después de la resurrección. Y te digo por qué, hermanos y hermanas, porque hablar de Jesús es mucho más que hablar del Jesús que vivió 33 años mortales en esta tierra, que vivió hace 2000 años atrás en el mundo. Cuando hablamos de ese Cristo, hermanos y hermanas, estamos hablando de un recuerdo,
de una memoria y estamos hablando de un personaje histórico. Y Cristo para nosotros, Pascua, nos lleva a experimentar y nos invita, hermanos y hermanas, no solo pues a estar recordando al Cristo del ayer, ¿no? Estamos moviéndonos, hermanos y hermanas, hacia algo actualizado, hacia el tiempo de hoy, para que nosotros veamos por dónde se mueve esto. O sea, la experiencia, hermanos y hermanas, tiene que ser actualizada, tiene que ser vivida, tiene que ser encontrada. No solo hables de un Jesús del ayer. Con la experiencia del Cristo vivo, tú y yo tenemos que hablar de un Jesús que actúa hoy, hermanos y hermanas. Hablar de Jesús como si fuera un personaje del ayer sin que nada tiene que ver con hoy es como hablar de Cristóbal Colón. Tú puedes hablar de Cristóbal Colón y todo lo que tú hables de Cristóbal Colón es histórico, es del pasado y es del ayer. Porque ¿qué aporta Cristóbal Colón hoy en día? ¿Qué experiencia de Cristóbal Colón tenemos nosotros? Bueno, que está muerto, que fue un personaje del pasado. Es como Einstein. Tuvo su momento Einstein y hablamos de Einstein. Pues estuvo en el ayer, estuvo en el pasado, tuvo un presente histórico en esta tierra. Pero ¿qué aportación tiene hoy? No está aportando nada. La contribución de él sí se puede extender, pero no está vivo. O sea, yo no puedo hablar de Jesús simplemente como un personaje histórico como Cristóbal Colón o como Albert Einstein, hermanos y hermanas. ¿Me estás entendiendo? Jesucristo está vivo. Yo no puedo solamente hablar de las cosas del ayer de Cristo. Yo tengo que hablar de las cosas del hoy de Cristo, porque eso significa que yo estoy experimentando al Cristo vivo. Tenemos que aclarar la imagen de Jesús, hermanos y hermanas, y eso fue lo que logró hacer Jesucristo con los discípulos cuando se apareció. Él quiso aclarar la imagen de Él mismo, de Jesús, para que no se asusten, para que no tengan miedo, para que no tengan confusión, para que no tengan dudas, para que no se turben o para que no lleven pensamientos equivocados o pensamientos errados a su corazón. ¡Uy, un fantasma! No. Un espíritu. No, espérate una cosa, esto no es ningún fantasma y esto no es algún espíritu, hermanos y hermanas, que anda por ahí, pues yo no sé, buscando un cuerpo. Tantas ideas acerca de Jesús, hermanos y hermanas, hoy día que nos confunden, tantas imágenes acerca de Jesús que nos confunden. Los discípulos, hermanos y hermanas, tenían la imagen de Jesús con quien ellos habían compartido en su vida históricamente, ¿no? Eso es lo que tenían ellos en sus mentes. Y Cristo al resucitar y al enfrentarse a ellos, hermanos y hermanas, les dice, esto ha cambiado y esto ha sido transformado. También esa imagen, hermanos y hermanas, creada en ellos expectativas, porque cuando uno tiene una imagen de algo, pues uno espera algo. Y entonces si tenemos una imagen equivocada, vamos a tener también que una esperanza equivocada o una expectativa equivocada. Y también las expectativas habían cambiado. Quiere decir que con Cristo resucitado mi imagen acerca de Jesús tiene que cambiar, porque ahora está glorificado, ahora está totalmente en una presencia espiritual, ahora lo encuentro en la Eucaristía, ahora reconozco su actividad a través del Espíritu Santo. Tanto la imagen de Jesús ha cambiado como las expectativas, la esperanza que deposito en Él tiene que cambiar, hermanos y hermanas. Todo ha cambiado. Por eso es que cuando vimos el caso de Nicodemo y Jesús, tienes que nacer de arriba. Si sigues metido aquí en la tierra, tratando de entenderme a mí, aquí en la tierra no vas a poder. Tienes que entenderme a mí a la luz de la fe, con lo que viene de lo alto, con lo que viene de arriba. Y eso fue lo que Jesucristo hizo con los discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que permitir en Pascua que Él haga con nosotros. Hay 5 puntitos aquí rápidos, hermanos y hermanas, que nos van a ayudar a trabajar con la imagen de Jesús. Con la imagen de Jesús resucitado, con la imagen de Jesús glorioso, con la imagen de Jesucristo vivo, que la sacamos de la palabra de Dios hoy para que podamos entender todo, la misión a la que estamos llamados y también si hemos pecado, poder recuperarnos y volver en confianza a nuestro Cristo vivo. Número 1, ¿qué hizo Jesucristo con los discípulos para que entendieran su imagen? Jesús los ayudó a dejarse penetrar por su palabra, hermanos y hermanas. Eso fue lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas con los discípulos de Emaús que les ardió el corazón cuando les explicó la palabra? Pues para yo tener una imagen
exacta de Jesucristo vivo, hermanos y hermanas. No vas a poder estar buscando un cuadro con la imagen de Cristo. La imagen de Cristo queda marcada por nosotros, igual que Jesucristo ayudó a sus discípulos. Era dejarse penetrar cada vez más por la palabra de Él. Hazlo para que experimentes a Cristo vivo. En segundo lugar, hermanos y hermanas, es dejarse impactar por el Cristo vivo. Dejarme impactar por un Cristo vivo que actúa a través del Espíritu Santo en mí. Ungido con los dones del Espíritu Santo en mí. Hermanos y hermanas, yo seré capaz de experimentar a mi Cristo vivo. Eso lo hizo también Jesucristo con los discípulos. Por eso Pedro habla como habla hoy en Hechos de los Apóstoles. Por eso Juan habla como habla hoy en su primera carta. En tercer lugar, hermanos y hermanas, aquí también es importante verlo desde el punto de vista de ser testigos. Para ver la imagen verdadera de nuestro Señor Jesucristo es ser testigos de la obra del Padre en Jesús hoy día. Tú y yo no nos podemos convertir en testigos del pasado. No, que Cristo caminó sobre las aguas. No, que Cristo multiplicó los panes. No, que Cristo exorcizó un montón de gente. No, que Cristo hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, los cojos, los paralíticos caminaron, los que estaban enfermos sanaron, curó lepra, curó fiebre y hasta 3 que habían muerto les devolvió la vida. Hace 2000 años. ¿Qué está haciendo hoy en tu vida? ¿Qué está haciendo hoy en nuestras vidas, hermanos y hermanas? ¿Podemos actualizar un Cristo vivo en nuestras vidas? Eso es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo. Ser testigos de la obra del Padre en Jesús hoy día, hermanos y hermanas. Tenemos que dejarnos impactar, hermanos y hermanas. Que cree efecto en nuestras vidas el Cristo glorificado, el Cristo vivo, para entender esa imagen que Él nos quiere brindar. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, se requiere una transformación de nuestra existencia. Y eso es un renacer en nosotros, hermanos y hermanas. Tenemos que cambiar los esquemas mentales y hacer desaparecer un montón de mitos y telarañas que tenemos en la cabeza. Porque a veces nuestra fe se alimenta de una fe infantil, de una fe inmadura. ¿De qué estoy hablando, hermanos? De un Dios ogro, de un Dios que castiga, de un Dios que es vengativo con los que son nuestros enemigos, de un Dios que cobra lo que tú le debes en una forma violenta, que te castiga, que te manda una cruz para que sufras, para que entonces entiendas. Hermano, esos esquemas, eso no acerca, hermanos y hermanas. Eso no es lo que yo escuché hoy de Pedro. Eso no es lo que yo escuché hoy de Juan, hermanos y hermanas. Y finalmente, en quinto lugar, hermanos y hermanas, la resurrección, que es Pascua, es renovación, hermanas y hermanas. Afecto que tenemos que tener en el corazón. Ver cómo la resurrección transformó a Jesús y ver cómo la resurrección nos transforma a cada uno de nosotros. Eso es lo que está pidiendo Cristo. Hizo un efecto la resurrección en mí y también tiene que tener un efecto en ti. Por lo tanto, el gozo y la alegría de la resurrección es que Cristo está vivo. El gozo y la alegría de la resurrección para mí es que Cristo está vivo en mí. Eso es lo que hay que ver. Concluyamos, hermanos y hermanas. Corta la conclusión de hoy. Somos comunidad pascual, hermanos y hermanas, del siglo XXI. Tú y yo somos la comunidad pascual de Cristo vivo del siglo XXI. Hoy tenemos que recordar las palabras de San Jerónimo, hermanos y hermanas. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Jesús. El que ignora la palabra de Dios ignora a Jesús. Tenemos que concluir hoy, hermanos y hermanas, en el tercer domingo de Pascua ya, que nuestra vida comienza cuando Cristo ha muerto para salvarnos. La Pascua nos lleva a vivir eso. Mi vida comienza cuando Cristo la dio por mí y por lo tanto he sido salvo. Recuerda esto siempre, no es solo recordar al Jesús del ayer, al Jesús que hizo cosas en el ayer, que dijo cosas en el ayer,
Tenemos que recordar a un Cristo hoy y vivirlo resucitado, que hace cosas hoy, que habla cosas hoy, hermanos y hermanas, que envía a cientos de personas a proclamar su palabra hoy. Vamos a orar, hermanos y hermanas, para terminar. Vamos a unirnos al salmista hoy en el Salmo número 4. El Salmo número 4 es una oración que se hace de noche, hermanos y hermanas, pero yo no sé a qué hora tú estás viendo esto, y si es de noche, pues úsala para que puedas dormir en paz. Este Salmo dice algo que te quiero decir antes de orar. Mira lo que dice. Salmo 4 es una oración para la noche. Una oración de la noche para quienes a pesar de las dificultades confían en Dios, porque recuerdan cuán a menudo el Señor los ha sostenido en los momentos de angustia. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.